¿Qué tal? Hoy les quiero hablar sobre la ontología, este componente de una posición teórica que es básico, que es de hecho uno de los componentes más importantes porque nos informa sobre el ser del objeto de estudio. ¿Qué es aquello que quiero estudiar? No con respecto a cómo elegirlo, sino aquello que quiero estudiar, ¿qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿De qué está hecho? ¿Por qué vale la pena estudiarlo? Digamos que en el área ontológica, el área de las definiciones con respecto a la naturaleza del objeto y a la naturaleza de los objetos conceptuales y los objetos teóricos que interactúan con mi estudio, en ella convergen todas las demás áreas. Es como la decantación de todas las demás decisiones teóricas que le dan sentido a mi estudio. Lo interesante es que el área ontológica, que es un área básica de la posición teórica, no es un área en donde yo esté poniéndome a disposición del diálogo científico, no es un área en donde yo esté probando mis espadas afiladas con las espadas de mis colegas. No estoy realmente invitando a la interacción. En el área ontológica estoy poniendo los ladrillos, los cimientos, estoy decidiendo qué es aquello que quiero estudiar y por qué voy a partir de un lugar o de otro para estudiarlo. El área ontológica no es un área en la que estén fincadas las razones o las metodologías por las cuales voy a refutar o aceptar los hechos que estoy estudiando. Porque está antes, es digamos tras bambalinas. El área ontológica no tiene que ver con el acto, con el teatro, con la escena, como la desempeñan los actores, como la articula el drama, por utilizar una metáfora, sino es lo que sucede detrás del telón. Es decir, ¿qué es un hecho? ¿Qué es un actor? ¿Qué es drama? Son esas preguntas las que informan el área. Entonces, por lo tanto, la ontología no puede refutar o privilegiar o aceptar hechos, sino lo que hace es definir qué es un hecho. Acuérdense que vamos a empezar de una base muy simple. Y la base es la realidad primaria, la realidad que yo a veces considero única, es decir, la única realidad, es la de la experiencia directa. Entonces, a partir de mi experiencia directa, hemos dicho, formamos generalizaciones y abstracciones explicativas. Las generalizaciones son las cosas, los hechos, por ejemplo, las acciones, todos aquellos conceptos que son susceptibles de volverse temas, de volverse adjetivos, de volverse componentes de mi explicación teórica. Y por el otro lado, las abstracciones explicativas, que son esos patrones, que son esas argumentaciones que unen estos hechos, estas grandes generalizaciones, en cadenas causales, correlativas, en descripciones, en predicciones, etc. Un ejemplo que podemos ver en el capítulo de Gándara es aquel acerca de la arqueología. Si yo en mi ontología concibo que la arqueología es un registro incompleto, por lo tanto, no voy a reconstruir el pasado con respecto únicamente al registro arqueológico, o por el otro lado, voy a buscar complementarlo, o en tercer lugar, estaré todo el tiempo confesando que la interpretación es parcial y que la reconstrucción es altamente defectiva. Digamos que como siempre, no se trata de tener la última verdad ni la última palabra. Digamos que toda separación que yo hago con respecto a la experiencia directa, sea una generalización o sea una abstracción explicativa, tiene consecuencias. Se separa, se distancia, no es la experiencia directa. Y siempre hago sacrificios. Por ejemplo, si baso mis datos en una muestra, en preguntarle a las personas si prefieren a tal político o a otro político, sé que la representatividad es muy aproximada, sé que no estoy realmente conociendo la opinión de todos. A veces hay datos que son muy pobres, por ejemplo, cuando quiero hacer índices de crimen organizado en Latinoamérica, sé que en muchos casos esos índices están pobremente sacados.
cuando hago trabajo tipológico en lingüística, que es comparar la estructura de distintas lenguas del mundo, y consulto gramáticas que pueden ser de hace mucho tiempo, gramáticas que no sé en qué circunstancias se construyeron, pero de momento no me queda de otra, ese es el dato que tengo, de la lengua fulanita, menganita, hablada en algún país de Latinoamérica, y quiero suponer o le doy el beneficio de la duda al hecho de que la descripción que yo consulté es buena, vale la pena hacerla así. Entonces siempre hay un veremos, siempre hay que ser explícitos con respecto a la defectividad del dato. No hay razón por la cual no serlo. No es un pecado, no es una falla no tener un dato perfecto. Hay algunas áreas en las que por la presión social, sobre todo la presión social de la comunidad académica, parece que es gravísimo no tener el dato impecable. Pero es una pretensión, nada más, es un discurso pretencioso, es un discurso pomposo de algunos colegas que quieren fingir que saben cómo se hacen las cosas. En realidad todos estamos siempre tropezándonos con piedras y aprendiendo y limando asperezas y mejorando la forma de nuestras piezas con las que construimos el protocolo, con las que investigamos, con las que tratamos de generar conocimiento nuevo. Y deberíamos un poco, digamos, bajarle el tono a esa presunción de perfección o de impecabilidad o de infalibilidad que tenemos muchas veces. Entonces, tanto en historia, como en antropología, como en arqueología, como en cualquier ciencia social, sobre todo cuando tiene una mirada diacrónica, sobre todo cuando está haciendo una gran generalización, si yo parto de suponer que mi objeto de estudio o que mi categoría X tiene algún defecto de entrada, pues tal vez estoy siendo más honesto. Tal vez así puedo acceder a una mejor descripción, a un análisis mejor sopesado, a un trabajo que permita a los demás reconocer dónde hay que mejorar, dónde hay que avanzar con un paso más certero del que yo di porque de momento no había posibilidad o porque de momento había que resolver otras cosas. Ese ejercicio de honestidad abona la comunicación, no vulnera mi capacidad científica, al contrario, transparenta los mecanismos mediante los cuales podemos dialogar entre nosotros. Como siempre me gusta recordar que estamos francamente resistiéndonos cuando pensamos a la teoría con tanto detenimiento y cuando nos paramos a cuestionar estas reflexiones, estas categorías regaladas o asumidas gratuitamente en los discursos científicos, estamos navegando contracorriente. ¿Y cuál es la corriente? La corriente es la de decir, la verdad no existe, todo es relativo, está de moda ser escéptico, lo cual quiere decir, pues realmente no hay manera de conocer nada, entonces estamos nada más jugando, o la ciencia es pura convención, depende de lo que digan los demás, lo que acordemos entre todos que es la verdad, o caer también en un agnosticismo en el que de plano no hay manera de conocer nada por la naturaleza de las cosas, tal vez porque el lenguaje es limitado, y las palabras nunca van a llegar ni a rascar ni a tocar la realidad, pues sí, podemos partir de esas miradas, podemos partir de esas perspectivas, pero no llegamos a nada. No nos funcionan, no nos permiten dialogar, no nos permiten construir juntos. Entonces, sopesando las ventajas de la ciencia como diálogo, como interacción, como construcción colectiva, la verdad es que vale la pena hacer una concesión y decir sí, no es perfecto. En efecto, hay cosas a las que la ciencia no tiene acceso, que están más allá del lenguaje. En efecto, el método siempre será algo perfectible, pero tampoco exageremos. La ciencia no es una convención totalmente. Hay una realidad. Hay una realidad con respecto a la cual podemos tener distintas perspectivas, pero que es una realidad que todos vivimos. Por eso insisto en la base de la experiencia directa, tal vez no necesariamente como una imposición ontológica y epistemológica para todos, sino como una base pedagógica para comprender hacia dónde nos están llevando las distintas miradas, los distintos discursos,
las distintas costumbres que se hacen dentro de la academia y decidir con total libertad. Por eso quiero empezar con un repaso de lo que hemos considerado el modelo básico. Entonces, punto número 1. La experiencia directa es la realidad. Aquello no experimentado no es real. Ahora, ¿qué es la experiencia directa? La experiencia directa es igual a nuestra información perceptual. No necesariamente quiere decir esto limitada a la concepción clásica de los órganos de los sentidos. Perceptual en términos muy generales. Perceptual como aquello que recibo informativamente en mi experiencia directa, en mi presente. Que puede no ser de manera estricta algo muy convencional, que puede ser extraordinario. Ahora, también habría que reflexionar sobre esta noción de extraordinario. ¿Ordinario con respecto a qué? ¿Extraordinario con respecto a qué? ¿Extraordinario porque es socialmente esperable? ¿Extraordinario porque resulta difícil de comprender para una cultura particular? Entonces también, seamos muy flexibles con esto. Sin duda hay que tener buenas definiciones y buenos criterios de demarcación, que son justo estos criterios de decidir qué es dato y qué es ciencia desde mi punto de vista, o qué voy a considerar dato a favor o en contra de mi hipótesis o de mi perspectiva. Eso hay que tenerlo muy claro, pero en el fondo tampoco hay que olvidarse que unas son las reglas del juego y otra muy diferente es la experiencia sobre la que se basa el juego. Entonces, tengamos de base esta certeza con respecto a la fuente primaria del dato, la experiencia directa. La realidad en su más simple expresión. Lo que veo, oigo, huelo, gusto, toco, más todo lo demás, dependiendo qué tanto amplíe o constriña justo esa captación informativa que voy a considerar dato. Así utilizo yo el término empírico. Vamos a ver que el término empírico se usa de muchas maneras, casi como una etiqueta de legitimación de lo que es dato científico o de lo que es ciencia. Entonces, si una perspectiva como el neopositivismo decide que es ciencia aquello que suene lógico, aunque no sea una experiencia directa, aunque nunca se pueda observar, le pueden llamar eso empírico. No como sinónimo de experiencia directa observable, sino como sinónimo de legítimo para la ciencia. Entonces tengamos cuidado con el uso del término empírico y por eso estoy aclarando que en mi caso yo lo utilizo como, en términos estrictos, la experiencia directa que está conformada por la información perceptual, directa, llana y tangible, en algún sentido individual al menos. Esta idea de empezar con el modelo más simple, con el modelo de la experiencia directa, también tiene que ver con aumentar nuestra capacidad de discernimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras yo estoy volando en los muchos modelos, las muchas teorías, y todavía me parece más difícil de resolver los muchos usos de los términos. Es una feria de usos terminológicos. Entonces, para desbrozar ese relajo, para no perderme en las ramas, ¿por qué no baso mi discernimiento? Ojo, no necesariamente mi ontología, no necesariamente mi dogma teórico, ¿no? Sino mi discernimiento sobre lo más simple, que es la experiencia directa. Y a partir de ello veré qué tanto estoy volando, qué tanto están volando los demás, y si está justificado el vuelo. Porque, como van a ver a lo largo de esta presentación, el mensaje fundamental es, no importa qué tan alto se esté volando, lo que importa es con qué eficiencia y con qué honestidad soy capaz de trazar una línea del lugar del vuelo a la realidad experiencial empírica, en el sentido en el que ya la definí. Cuando se nos olvida hacer ese ejercicio de trazado, de vinculación del modelo, de la generalización y de la abstracción teórica con la experiencia directa, ahí es cuando ya entonces se vuelve un bacanal, ya se vuelve un
comparar a Superman con Batman o comparar a Tolkien con J.K. Rowling, Harry Potter con El Señor de los Anillos. Es decir, ya no hay un juego justo, ya no hay un criterio de demarcación bien definido. Sin duda, estas discusiones pueden ser muy interesantes, las de los superhéroes o los mundos ficticios. Sin duda pueden ser ricas, son parte de la cultura, son válidas en sus propios términos, pero no son ciencia. Y aquí hay que tener cuidado. No hay que caer en el dogma de lo científico como el neopositivismo y su afán, digamos, obsesivo por excluir todo aquello que no sea científico. Sabemos que no es una cuestión de exclusión, es una cuestión de buenas definiciones y de buenas prácticas. No hay que caer en eso, pero tampoco olvidarnos que si dejamos de respetar las reglas del juego, entonces ¿para qué estamos jugando? Los modelos, las abstracciones explicativas y las generalizaciones tienen que verse chocando contra la pared de la experiencia directa, estrellándose contra el rompeolas de la experiencia directa. Por ejemplo, según la física actual, solo el 5% de nuestra realidad es materia observable. El otro 95% se divide entre elementos teóricos conocidos como materia oscura o como energía oscura. Y sí, la ciencia ha hecho un gran esfuerzo por legitimar estas otras materias, estas otras energías inobservables. De ahí, por ejemplo, el colisionador de hadrones, ¿no? Que está diseñado para seguir alimentando el argumento de la partícula fundamental. ¿Por qué es tan importante tener una partícula fundamental? Bueno, porque si la materia está sostenida en algo, pues entonces no depende de nadie. Y si no depende de nadie para ser lo que es, una ontología materialista, entonces puede tener propiedades que no le sean asignadas por el observador, por el sujeto. Es decir, tengo mi modelito de realidad objetiva y no tengo que batallar con la subjetividad, como si la subjetividad fuera una batalla, como si la subjetividad fuera algo malo o fuera algo deleznable. Para nada, el problema es que hay un afán de control intelectual, racional, lógico, neopositivista, a la hora de empujar todo el tiempo el argumento de que hay algo, tiene un orden y es independiente de quien lo vea. Mientras que la experiencia directa nos dice, no, nada en mi experiencia, en la mía, es independiente de mí. Todo depende de mí, hacia dónde veo, si le pongo atención a mi olfato, si atiendo más una información que otra, cómo me siento, cuáles son mis emociones, si estoy enfermo o estoy saludable, si tengo calor o frío. Y entonces, a la hora que consideramos un modelo como este modelo de la física con respecto a la materia y su porcentaje en el universo, digo, ok, el 95% de mi realidad está vacía. Y eso no quiere decir que yo camine hacia una pared esperando atravesarla. ¿Por qué? Claro, hay muchas explicaciones. Esos pocos átomos, aunque sean nada más el 5%, se repelen. Hay una carga entre ellos. No se pueden atravesar, o por lo menos no por mí, no por esta existencia, esta consistencia física, tal vez sí por fuerzas electromagnéticas. El sonido puede atravesar paredes, se disminuye, se aminora, pero lo hace. Entonces, independientemente de todas estas abstracciones explicativas, la vida, la experiencia directa tiene un orden. Alguien puede decir que nada existe y sin embargo hay que comer. Alguien puede decir que todo es vacío y sin embargo las paredes no se atraviesan. No quiero decir con esto que lo que llamo paredes, lo que llamo comida, lo que llamo existencia, tenga una sustancia fija, esté ahí. No quiere decir que no sea cierto que el átomo es una partícula perdida en un absoluto vacío. No quiere decir tampoco que las reglas de la física clásica sean
realmente leyes y no se rompan en diversos momentos. Ya científicos famosos como Einstein nos hablaban de las posibilidades de que a ciertas velocidades se doblara el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir eso, no? Es decir, la causalidad de esos órdenes, de esa información, como le quieran llamar, cambia, se modifica en términos que no son lineales, en términos que no deberían de ser si es que este mundo fuera un reloj, como decía Newton. Gracias a que me centre yo entonces en este modelo más simple, puedo discernir, como decía en un principio, hilar más fino con respecto a qué están diciendo los modelos y si están volando demasiado alto porque aman volar, porque ya se emocionaron con el vuelo, o porque de verdad están proponiendo algo que tenga fineza argumentativa, que tenga coherencia, que tenga adecuación descriptiva y explicativa, economía, otros de esos valores con los que podemos ayudarnos a preferir un modelo sobre otro. Otro aspecto importante a destacar es que estamos acostumbrados a pensar desde la lógica dualista. Una lógica dualista que, si bien no es exclusiva del neopositivismo, caracteriza al neopositivismo en varios sentidos. La lógica de que las cosas son o no son. Y dices, wow, o sea, pero pues así es, ¿no? No, esa es una manera de pensar. Es una manera de pensar que podemos llamar occidental, utilizando el término de forma muy laxa. Pero cuando me asomo a la filosofía en China, a la filosofía en Tíbet, a la filosofía en India, pues me encuentro con modelos que no son dualistas, con lógicas en donde la verdad no es o no es, sino que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Bueno, es muy simple. Si yo, por ejemplo, quiero ir a cenar a un restaurante y le pregunto a mi mamá, imaginen que estoy chico, soy joven, vivo con mis papás, y le pregunto a mi mamá, oye, ¿vamos a ir al restaurante a cenar? Y mi mamá me responde, deja que llegue tu papá. Entonces, ¿es verdad o no es verdad que vamos a ir a cenar a un restaurante? En este caso, hasta es raro preguntar eso, porque depende de mi papá. No es ni verdad ni mentira, no es ni tampoco no es. No es existente el hecho de que vayamos a ir a un restaurante, ni es inexistente. ¿Por qué? Porque es dependiente. Cuando las cosas son dependientes, entonces su estado de verdad, de factibilidad, de hecho, no es ni no es. Es decir, no tiene sentido ponerlo en esta lógica binaria. Bueno, imagínense entonces que partimos del supuesto de que lo más simple, lo más básico es la experiencia directa. Y la experiencia directa depende del sujeto. Cómo vivo algo, cómo lo siento, cómo lo percibo, cómo me interactúo con eso, cómo me comporto en una situación, depende del sujeto. Por lo tanto, todo prácticamente puede ser y no ser al mismo tiempo. De ahí estas reflexiones de la teoría cuántica, de ahí estos experimentos que han sido replicados una y otra vez obteniendo resultados muy consistentes, como el famoso experimento de la doble ranura, en donde lo que se evidencia es la doble naturaleza de las partículas como partículas y ondas de probabilidad, al mismo tiempo que partículas colapsadas por la observación del sujeto. Entonces, si no encuentro nada que sea independiente, y de ahí la obsesión con encontrar una partícula fundamental, y tengo que aceptar que todo es información probable, y probable en el sentido de que depende del sujeto, depende que llegue el papá de la casa, o sea, yo, el observador, pues entonces nada es ni no es, ¿ok? Ese estado de no dualidad es el que nos enfrenta con un nuevo reto. Es el que enfrentó a las comunidades científicas con un nuevo reto y por lo que pues, la ciencia en buena medida colapsó.
porque ya no había un discurso único, esto más o menos a mediados del siglo pasado, los 50, digamos, un poco después tal vez. Pero sucedió esta ruptura porque el discurso neopositivista que basaba todo con respecto a la materia, con respecto a esa unidad fundamental de las cosas, se dio cuenta que pues no había realmente linealidades, no había realmente ladrillitos que uno pudiera suponer ahí acomodados, dándole existencia independiente a las cosas. Y bueno, la revolución tiene una gran historia, pero no es momento de desarrollarla. Entonces, ¿qué haces frente a esta frustración de que ya no puedes acceder a la verdad? Pues puedes hacer un berrinche y decir, ay, la verdad no existe, y entonces tu discurso se vuelve relativista. O puedes irte del otro lado y decir, bueno, la verdad no existe, pero vamos a decir que la verdad es lo que nosotros decimos que es. Ok, convencionalismo. Lo estoy simplificando mucho, pero así es. La experiencia directa es el rompeolas, el parteaguas, el paraguas de toda esta lluvia, de este oleaje de relativismo, de frustración y de aparente confusión con respecto a qué es ciencia y por dónde se puede uno encaminar para tener mejores prácticas científicas. Es, por ejemplo, cuando pienso en las perspectivas de ciertas personas que ya se rindieron, que ya no creen en la creatividad, que ya no creen en la esperanza de que las personas sean capaces de cambiarse a sí mismas y por lo tanto de cambiar su circunstancia, que ya no creen en los grandes movimientos ideológicos, que ya no creen en que las cosas mejoren en términos de la integración de una colectividad, de que nos queramos los unos a los otros con libertad de ser, de parecer y de expresarnos en correlación con nuestra individualidad, es decir, que haya diversidad. Y alguien puede decir a alguien de esas personas desesperanzadas, nada nunca va a cambiar, nos dicen, por ejemplo. Y cuando volteamos a la realidad resulta que las cosas sí cambian, que no cambian definitivamente, que cambian lentamente, que cambian en sentidos que no hubiéramos esperado, pero sí cambian. Y vuelvo a lo mismo. La realidad nos habla de la realidad. Quienes dicen de la realidad, negando la experiencia directa, pues están ciegos, están hundidos en su propia imaginación, están borrachos de decepción, están borrachos de enamoramiento de su propio espejo o de sus propios modelos que les han dado una falsa estabilidad emocional. Entonces la realidad es información, y la información se organiza en estados probables. Hay cosas más probables que otras, por supuesto, con menor incertidumbre. Si lanzo una piedra, es altamente probable que caiga al suelo. Sin embargo, si lanzo una moneda, es solo 50% probable que caiga cara y 50% probable que caiga cruz. Si por el otro lado quemo, le prendo fuego a una hoja de papel, no sé con certeza cuál va a ser el patrón con el que se va a quemar. No sé ni siquiera si la cantidad de humedad en el papel, si la humedad en el aire, si la temperatura van a permitir que se queme toda, o si se va a quedar a la mitad. Y así, ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de toda índole, ya sea de procesos que considero francamente físicos, o de observaciones como mi ejemplo de la nube. Si yo digo que en fulanita ciudad hay una catedral, es probable o es altamente probable que alguien que vaya a la ciudad pueda ver la catedral. Pero si le digo que en el punto más alto de la torre de la catedral hay una nube en forma de conejo, probablemente para cuando esa persona vaya y vea la catedral, la nube ya no esté. Es de muy baja probabilidad o casi imposible, bueno, por decirlo de alguna manera, porque nada es imposible en sí, que esté esa nube en forma de conejo. Por lo tanto, todo se basa en estados de probabilidad y en una escala de distintas probabilidades. De ahí el modelo que presenté en el video, que es un modelo, en donde aclaro que hay una relación constante y que debemos considerar todo el tiempo
entre la realidad individual y el subconjunto de la realidad individual, al que llamo la realidad compartida, que es esa experiencia mía que sí puedo compartir directamente. Es decir, si yo veo una catedral, otro puede ver una catedral. Pero si yo veo en esa catedral a un dogma antagónico, a una religión con la que no comulgo, tal vez el otro no lo vea así. Y esto con las emociones también aplica. Las cosas que sueño, las puedo verbalizar, las puedo poner en lenguaje, pero no las estoy compartiendo de manera directa. Esta relación entre la realidad individual y el subconjunto de la realidad individual, al que llamo realidad compartida, es una relación constante que me ayuda a discernir, otra vez, capacidad de discernimiento ante todo, no perfección, no acceso único a la verdad, sino buen discernimiento y buenas prácticas, hablando de la práctica científica, me ayuda a discernir las decisiones favorables o no favorables, que tomo a la hora de hacer mi investigación y mi análisis. ¿Por qué? Porque claro que tiene un costo para el discurso científico tradicional incluir cosas de la realidad no tan compartible, no tan generalizable, como estudiar los sueños, como estudiar las emociones, como estudiar las impresiones o las perspectivas sobre ciertos temas controversiales, sobre las opiniones de la gente, sobre si la gente cuando te da tu opinión te está diciendo realmente lo que piensa o está siendo influido por el hecho de que le pusiste una cámara enfrente, porque te perciben de tal manera, si eres un hombre blanco y estás preguntando sobre raza y estás preguntando sobre religión, entonces probablemente no te den la misma respuesta a ti que si se los preguntara una persona de tez morena de cierta edad o una mujer de tez morena o de tez blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya nos metemos en un terreno muy rico, el de las ciencias sociales, sobre todo de corte cualitativo, en donde tenemos que estar conscientes que como estamos incidiendo, como estamos queriendo estudiar algo que pertenece al terreno de la realidad individual no muy compartible, una experiencia que solo tiene una persona y que no va a ser la misma en otra, o que al menos el lenguaje no generaliza de tan exitosa manera como generaliza cosas como una catedral, ¿no? Entonces, pues, a donde fueres, haz lo que vieres, a lo que te truje chencha. Si es con eso quiero batallar, si quiero hacer guauzontles en lugar de nada más cocer unos chayotes, pues tengo que batallar con los guauzontles. Tengo que batallar con los nopales, si los preferí cosechar en lugar de comprarlos ya limpios, etc.